Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Miren, en esta ocasión les he traído este lindo gorrito de malla que está súper trend, súper de moda. Incluso ahí en la Semana de la Moda en Copenhague, que que la hacen, donde van diseñadores, las últimas tendencias y todo, se ha visto mucho este tipo de gorrito, este tipo de malla. Así que me puse a hacerlo para enseñarles. Miren, este es un hilo, digamos el color es metalizado, pero es como un tipo nylon. Ahora les digo. Es un tipo de poliéster. Parece como una cadenita, es fina, bueno, no tan fina, digamos un par de milímetros o algo así. Yo lo he tejido en el crochet número 4.0 milímetros y la verdad me ha quedado bastante bonito. Ahora se los voy a mostrar en este tutorial. Este es lo que he usado y no me creerán que me ha quedado casi todo. Este ovillito tiene 100 gramos y yo he usado bastante poquito. Digamos que he usado unos, creo que 30 gramos y esto es, no pasa de 50 ni hablar. Lo voy a hacer ahorita, el tutorial, para que ustedes vean. Voy a iniciar con la otra parte del video, pero miren, aquí se ve, estos son los colores. Este es el dorado metalizado y este es un color cobre con el que les voy a hacer el tutorial. Sino que a veces cambio la parte de la cámara y el color ya no tiene el mismo tono. Entonces espero que se vean, pero uno es cobre y el con el que hice el gorrito, que ya lo tengo listo, es un dorado. Voy a iniciar con un arito corredizo y aquí voy a tejer 8 puntos altos o vareta o macizos. Levanto 3 cadenitas que reemplaza a uno de los puntos altos y voy a hacer 8 puntos altos dentro de ese arito del círculo. Círculo mágico, aro mágico, como ustedes le llamen. Recuerden que cuando cierren la parte de este círculo, el hilo que les va a quedar tienen que pasarlo hacia un sentido, hacia otro sentido, y en uno de esos le hacen atrás también un nudito. ¿Por qué? Porque con el lavado, con el uso, puede ser que la parte céntrica se les abra, se les escape el hilo, porque no tiene ningún nudo. En cambio, cuando ustedes hacen este círculo con unas 3 o 4 cadenitas, está mucho más seguro. Eso tengan presente, por favor. Se los he dicho quizás en algún otro video, me parece que sí. 2, 4, 6, 7 y 8. Ajustamos y espere, cogemos aquí la tercera cadenita. Como este es un hilo así de poliéster, es bastante resbaloso. Conforme ustedes vayan trabajando, vean si la altura, el círculo de la parte que va aquí en la coronita, les vaya siendo de buen tamaño. Luego vamos a levantar, es la segunda hilera, 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos en cada punto de la hilera anterior. Si teníamos 8 de base, vamos a tener 16 puntos. 2 puntos altos en cada uno de los puntos de la hilera anterior. Vamos a hacer aquí 2. 2. 2 puntos en cada punto de la hilera anterior. Termino esta vuelta y regreso. Terminé esta hilera y contando 1, 2, 3 en la tercera cadenita de la hilera anterior,
vamos a hacer un punto deslizado. Ya terminé la segunda hilera. En la tercera hilera van a trabajar igual, 2 puntos altos en cada punto de la hilera anterior. Aquí en esta cadenita vamos a hacer 2 puntos altos. En la siguiente, 2 puntos altos. Estamos repitiendo la segunda hilera. 2 puntos altos en cada punto alto de la hilera anterior. Termino esta vuelta y regreso. Bueno, aquí ya terminando la tercera hilera. Este es el último puntito. Cuento 1, 2, 3 y tomo la cadenita, que yo la tomo una hebrita de acá y una de aquí. Ya está, con punto deslizado. Cierro la tercera hilera. Ahora nos vamos a la cuarta hilera. Vamos a hacer una cadenita. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo o medio punto. Luego voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a saltar un punto de la base y en el punto siguiente voy a hacer un medio punto. Voy a empezar a formar arcos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire. Salto la siguiente cadena, me voy acá a la otra y ahí hago un medio punto. Así voy a hacer toda la vuelta. 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Salto la cadena que sigue y en la próxima hago un medio punto. 5 cadenas y dejamos una sin nada. Aquí saltamos una más, 1, 2, 3, 4. Este es para personas que recién también se inician en el crochet porque es sumamente repetitivo. Miren, así voy a hacer hasta completar el círculo. Miren, aquí ya estoy llegando al final. Ahí está, cómo va quedando. Y ahora hay dos maneras de unir cuando se trabaja en arcos, en este tipo de malla. Miren, yo puedo hacer esto. 1, 2, 3 y voy aquí al inicio, al medio punto. Puedo hacer esto. Hay dos maneras, con punto deslizado. Ahí tendría mi vuelta completa, la cuarta vuelta, y sería la primera vuelta con arcos, con malla. Miren, ahora tengo que posicionarme aquí, en la mitad del arco siguiente, para formar los arcos intercalados. ¿Cómo puedo hacer? Una de las maneras es caminando, que quiere decir tejiendo, cogiendo esta pequeña cadenita y con punto deslizado. Ya avancé un poquito, pero tengo que llegar a la mitad. Entonces hago otro, que serían 2, y me voy a posicionar en la tercera cadenita aquí. Camino hacia aquí y con punto deslizado. Y ya llegué a la mitad del arco, que es donde yo quiero estar. Y en cada una de las vueltas, cuando termine de hacer la vuelta, van a tener que esto, si optan por este tipo. Y aquí, ¿qué haría? Una cadenita. Aquí en el arco, dentro del arco, hago el medio punto. Y empezaría mi vuelta. Pero por favor, cada vez que inicien una nueva vuelta, pónganle un marcador para que se les haga más sencillo reconocer el inicio de la vuelta. Y de aquí empezaría con las cadenas que siguen. Acá serían 6 cadenas. Aparte de eso, como les digo, ahorita les voy a explicar cómo es la manera de posicionarse en cada una de las vueltas. Otra opción sería esta. Déjenme retroceder hasta antes de terminar el último arco, que sería aquí. Aquí me falta hacer el último arco. Otra de las maneras es, si el arco tiene 3 cadenas,
Un punto alto reemplaza las 3 cadenas. O si no, solo medio punto alto. Miren, aquí hago una cadenita y para llegar acá, perdón, como son 5, voy a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 2 nomás. ¿Por qué? Porque digamos que las otras 3 cadenitas las reemplazo por un punto alto. Lazada, me ubico aquí en el medio punto donde iniciamos la hilera y hago esto. Un punto alto. Y prácticamente me quedó el crochet en el centro. Ya no tengo que caminar hacia aquí. Cualquiera de las dos maneras están bien. Cuando vayan aumentando y tengan el arco que sea de 6 cadenas, luego de 7, luego por ejemplo de 8 o 9, ya ustedes tienen que reemplazar un poquito con cadenas, o sea, llegando hasta la mitad, y luego el resto con un punto alto o con un punto alto doble que les reemplaza como 4 cadenas. Vamos viendo. Entonces, yo voy a trabajar así. Entonces ya les dije, pueden llegar hasta el medio punto del inicio, luego caminar con punto deslizado hasta la mitad, levantar su cadenita y hacer ahí su medio punto para empezar todos los arcos siguientes. Aquí me quedé un poquito explicándoles porque todo el resto es solamente arcos y medio punto. Entonces voy a hacer 2 cadenitas, lazada, voy a poner aquí en el medio punto del inicio y hago mi punto alto. En total, prácticamente es como si hubiese hecho 5 cadenas. Hago mi cadena, ahí mismo hago mi medio punto, voy a colocar mi marcador, de las que ya saben, como digo, mucho, muy prácticas, no hay problema del marcador, pero de todas maneras, es un trabajo para personas que recién inician también. Miren, ahora sí, en esta 2, 3, 4, quinta fila voy a hacer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Es bonito este trabajo. Me voy al siguiente arco y aquí en el huequito, ahí voy a hacer mi medio punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy al centro y hago mi medio punto. Y voy haciendo los arquitos intercalados, 5, 6 en el siguiente. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eso esté un poquito, no digamos metalizado, sino es muy, corre, mucho se resbala, hay que tener cuidado para que no les queden los puntos tampoco muy flojos. Miren, así va quedando nuestra quinta hilera. ¿Listo? Voy a regresar cuando... Miren, llegué a esta vuelta. Terminé, saco mi marcador y ahora, ¿qué pasa? Tengo que llegar aquí. Entonces, como son 6 cadenitas, puedo tejer 1, 2, 3 y con un punto alto reemplazo las 3 cadenitas y me quedaría el tejido en el centro del arco. Miren, hago aquí, pero ahí está. Y ya me queda el arco en este lado y empezaría con mi medio punto aquí en el centro. Pero si esto no les cuadra o piensan que es un poco fastidioso, hagan la que les expliqué. Miren, 3, 4, 5, 6. Voy al inicio donde está el medio punto que hice con punto deslizado y camino por aquí, por estas cadenitas con punto deslizado. 1, 2 y 3. Si eso les parece más fácil, háganlo. Queda un poquito gordito aquí, pero no hay ningún problema. Miren, hacen su cadenita y su medio punto y comienzan el círculo completo. No hay problema. Lo voy a dejar ahí. Pero, marcador, por favor, para las personas, para que no se confundan las que recién inician. En esta siguiente vuelta estamos 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta vuelta
esperen. Vamos a hacer 7 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y así, nuevamente, en la mitad del próximo arco, hacen su medio punto. 2, 3, 4, 5, 6. Es repetitivo y es bonito porque es relajante. Ya estamos ahí. Siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Busco el siguiente arco y hago mi medio punto. Así hasta terminar. Aquí ya terminé la hilera. Miren, tengo que llegar hasta aquí. Entonces, 1, 2, 3. Puedo hacer 4 cadenas y reemplazo las 3 cadenas que me faltan para completar el total de 7 por un punto alto, que lo pongo aquí, donde está el medio punto de inicio. Así me quedaría y empezaría acá. Y si no, como ya les dije, pueden caminar por aquí con punto deslizado hasta la mitad. Digamos, caminan 4 o 3 y luego hacen el medio punto. Yo me quedo aquí, hago mi cadenita, mi punto bajo o medio punto, pongo mi marcador y ahora vamos a hacer 8 cadenas en esta hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy al siguiente arco a la mitad y hago mi medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago mi medio punto. Aquí ya estamos con 8 cadenas en la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la séptima hilera. ¿Listo? Termino la vuelta y regreso. Miren, ya llegué al final de esta vuelta, saco mi marcador y aquí eran 8 cadenas. Entonces, ¿qué puedo hacer? 1, 2, 3, 4 cadenitas y el resto que me falta, si mi tensión es floja, solo lo reemplazo por un punto alto. De lo contrario, hago 2 lazadas para completar como si fueran 4 cadenas. Ahí, pero si veo que es muy alto, solamente lo reemplazo por un punto alto, una sola lazada, nada más. De lo contrario, como ya les expliqué en las 2 hileras que hicimos los primeros arquitos, pueden ir caminando hasta ubicarse en la mitad. Siempre va a ser así, así que ahí lo dejamos, esa parte ya no la voy a repetir. Ahora, un medio punto y normalmente deberíamos hacer 9, pero aquí me voy a saltar a 10 cadenas porque de lo contrario me quedaría sin mucha forma los arcos, porque al ser el círculo un poco más grande necesito más amplitud de las cadenas. Aquí hacemos 10 cadenas, no hay 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy al siguiente círculo. Acuérdense, para las principiantes, marcar su primer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente arco, medio punto. Una más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio punto. Repetimos todo hasta el final. ¿Se dan cuenta cómo ya tiene amplitud? Si yo hubiera hecho en esta hilera 9 cadenas, el arco me hubiese quedado muy planito, ya no tendría mucha forma de arco. Por eso se juega con las cadenas. Depende también del hilado que tenga. Es lindo este hilado. Es este que tengo por aquí. Perdón. Silvia Lumina, me lo compré. Bueno, miren, ¿listo? Entonces, en esta vuelta son 10
cadenas. Y ahora en las siguientes les voy a explicar porque también hay un pequeño cambio. Regreso cuando termine esta hilera. Terminando la octava hilera, la número 8. Ya saben cómo cerrar, de la forma haciendo un punto alto o simplemente corriendo las cadenitas con punto deslizado. Como acá son 10, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Momentito, vamos a sacar esto. Voy aquí al inicio del medio punto y hago este punto doble alto. Ya tengo aquí. Ahora vamos a hacer una cadenita, un medio punto y voy a hacer la próxima hilera. Desde aquí en adelante hasta la hilera número 16 vamos a hacer 11 cadenas en todas las hileras. ¿Por qué? Porque ya quiero que me forme la parte fuera de la coronita, ya que forme como el casquito de aquí, del costado. Entonces, desde esta hilera, esta es la número 8, les dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde la hilera 9, esta es la 9, vamos a hacer 11 cadenas para cada arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy al siguiente arco y hago un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 al siguiente. De aquí, desde esta vuelta hasta la vuelta, vamos a ver, hasta la vuelta 15, yo he hecho hasta la 15, pero si ven que ustedes se lo ponen y quieren un poquito más bajo, pues le hacen a la vuelta 16 o solo en la vuelta 15. Eso depende de cuándo se lo prueben. Voy a trabajar hasta la vuelta 15 y regreso. Bueno, terminé las hileras. Acá tengo 15 hileras. Voy a hacer el borde. Para esto pruébense siempre los trabajos. Parece pequeño, pero como les digo, este tipo de hilado es como que estira un poquito, no tanto. Y todos los hilados que se trabajan así en este punto, que parecen mallas, siempre van a tener un poquito de flexibilidad. Miren, aquí está el otro. Ahí está. Me falta hacer las hileras finales, las que unen los arcos. Este de aquí es un poquito más grande en una hilera. En la hilera número 5, yo repetí, en la primera hilera de arcos, que es la 1, 2, 3, en la cuarta hilera, que es la primera hilera de arcos, estos arcos son de 5 cadenas. Este paso lo repetí en la siguiente hilera. Hice 2 veces arcos de 5 cadenas porque quería que me quede un poquito más grande aquí abajo. Pero este es el tamaño que les digo, es más ponible, más usable, que es un poquitito más arriba. O sea, solamente juegan con eso. Repetir la primera hilera de arcos, que son de 5 cadenitas. Esa la vuelven a repetir, o sea, 2 hileras con esa misma cantidad de cadenas. Después esta es igualita, por eso que esto tiene 16 hileras y esta termina en 15 hileras. A ver, me lo voy a poner, aunque no sé qué voy a aparecer, pero bueno, esto es... Acá tengo un gancho, ¿sí? Pero termina aquí. Ahí tengo un gancho atrás y esta termina verdaderamente justo ahí. Sino que acá tengo un gancho grande, que es lo que dificulta, pero yo ya lo vi en otro trabajo que hice, entonces no hay problema. Una despeinadita está bien. ¿Listo? Así les va a quedar. Ahora vamos a ver, y ustedes se lo tienen que probar, así como me han visto que me lo he puesto, sin gancho, obvio sin ganchito, sino que de ahí me dificulta agarrarme el pelo otra vez para
para hacer el final. Vamos a hacer las hileras finales. Aquí yo terminé con 3 lazadas para poder hacer los 11 puntos. Ya está. Listo. Ahora vamos a rellenar cada uno de estos arquitos. Les vamos a poner 6 medios puntos. Vamos a ver, como acá estoy en la mitad, levanto una cadenita, hago un medio punto, voy a hacer 3 en esta parte. Y al finalizar, cuando termine la vuelta, voy a hacer aquí los otros 3. Me van a decir, pero esa cadena es de 11. Sí, pero esa es la manera de prensar un poquito el gorro y que dé forma a los arcos. Mire, de aquí voy a saltar al siguiente arco, no pongan muy aquí, más o menos aquí, y voy a hacer esto, un medio punto. Y justo aquí une como una pequeña V. Son 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí salto al siguiente arco. No importa que quede este pequeño espacio, porque va a unir con este espacio que va a quedar aquí. Miren, cojo ahí y uno en medio punto. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Así, tranquilo, uno al lado del otro. Les va a quedar justo para hacer la unión y que quede estos 2 juntos aquí. Esta partecita que queda del arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a jalar este hilo. Uf, se desarma. Si ustedes no lo cuidan, se desarma. Vamos a coger el siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera van a continuar hasta terminar toda esta carrera. Miren, acá terminando ya la hilera, aquí está mi marcador, por eso es importante ponerle el marcador. Para completar aquí tengo 3, me faltarían 3. Ya voy, 1, 2, 3. Saco marcador y ahí cojo aquí el primer medio punto y con punto se resbaló, con punto deslizado voy a cerrar esta hilera. Ahí está, y así va quedando. Ahora puedo terminar aquí y la siguiente hilera, porque yo he hecho 2 hileras de medio punto. Ustedes le pueden agregar un picot o también le pueden agregar adornos, ¿sí? Perlitas, de repente algo que vaya colgando, lo que ustedes deseen. Eso ya depende. Yo les he hecho la base. Con esta base ustedes pueden hacer un montón de cosas con esto. Incluso, como les digo, lo pueden hacer un poquito más amplio. Si le agregan la hilera 5, la repiten 2 veces. Eso yo lo haría un poquito más largo el gorrito. Pero como les digo, esto es suficiente para una cabeza de tamaño normal de un adulto. Entonces aquí yo voy a hacer una cadenita y voy a repetir un medio punto en cada medio punto de la hilera anterior. Así, en cada medio punto voy a hacer un medio punto. Si les quedara muy apretado la parte baja, o sea, la parte de todo el borde, le pueden agregar, en lugar de 6 medios puntos aquí, le pueden poner 7. O en un arco le ponen 6, en el otro 7, en el otro 6, en el otro 7. Si es que ustedes ven que le queda apretado, pero no lo creo. Depende del hilado, depende de la tensión que ustedes usen. Por eso estos gorritos y estas cosas tienen que hacer su propia muestra, pero esto lo pueden tener de base y jugar con el hilado que ustedes van a usar en su trabajo que necesiten. Entonces aquí vamos a hacer toda la hilera
de medio punto y regreso para terminar el trabajo. Miren, terminé la segunda hilera, corto hilo, luego lo escondo. Toda esta tendencia de los gorritos así bien calados con diferentes puntos y todo es de tendencia actualmente. Entonces en la Semana de la Moda en Dinamarca, en Copenhague, ahí la gente que caminaba, que paseaba con ese tipo de gorritos en los desfiles, muy bonito, muy bonito. Así que las amigas me dijeron, hazte un gorrito de estos y bueno, ya. Yo había hecho unos de estos, pero en hilo verano, que es muy delgadito, hace muchos años que estaba de moda para irse a la playa. Y en fin, acá tienen algo muy trendy, como se dice, muy de moda, muy actual. Vamos a tomarle unas fotitos, lo voy a poner a la modelo y por favor practíquenlo. Y el material que se usa es poquísimo, muy, muy poco. Espero que les haya gustado, sobre todo que les vaya a servir. Como les digo, ustedes vayan probándose. Primero la copita de aquí, luego de ahí ya van bajando sin tanto aumento. Por eso les he dado una base para que ustedes hagan y vean su modelito que quiere y le pueden poner todos los adornos que deseen. Este es el más práctico, fácil, sencillo para principiantes también. Compartan, denle un like, hagan alguna pregunta, alguna cosa que ustedes quieran, un comentario y los dejo. Chao, chao.